Dentro de una tienda de diseños en el centro de la ciudad, Rain acababa de salir de la sala de conferencias. Se movió hacia su compañera de academia, quien estaba casi acostada, para decirle que han tenido un día pesado en el trabajo, ya que la noche anterior fue igual de mala, porque habían tenido una fiesta y los hicieron beber a todos. Ahora Rain lleva más de 2 años trabajando en la empresa. Ya no es el más joven de la oficina. También después de graduarse consiguió un trabajo en una productora de diseños, pero renunció por un mal jefe. Luego recibió una recomendación de su senior y cuando se dio cuenta ya estaba en su tercer año trabajando. Los años de trabajo han cambiado a Rain parcialmente, es decir, tiene más responsabilidades, parece más maduro y confiable. Rain pensó que no podía hacerlo, ya que su mejor amigo decidió seguir estudiando y ser un maestro respetable. En cambio, Rain estaba cansado de las situaciones que se le presentaban en el trabajo. Lo desanimaban, desesperaban y frustraban. Por eso el día que su jefe le dio su primer trabajo importante, Rain estaba asombrado. Y así sigue su vida laboral ahora. Tiene un proyecto junto a su menor, Ran, quien está estresada por tanto trabajo que hasta dolor de cabeza tiene. Ella sabe de la relación de Payu con Rain, por eso se anima a preguntarle a Rain del por qué no trabaja con Payu. Rain se congeló por un momento y después dice que si coquetean el trabajo hará que la gente malinterprete. Ran le dice que está muy confiado, pero que tanto ella como su jefe tienen miedo de que renuncie. Rain sonríe y la mira para decirle que sí lo hará, pero no sabe qué día será. Así que ahora solo debe hacer su trabajo lo mejor que pueda. Antes vivía más tiempo con Payo, y es que su casa estaba más cerca de la universidad, pero ahora vive más con sus padres, y la razón es que es más cerca del trabajo. No es que esté peleado con Payo, pero es más cómodo así, puede dormir más. Además, Payo desde que abrió su empresa está más ocupado, y eso sucede cada vez que tiene un proyecto importante. Cambió de verse todos los días de la semana a verse un día a la semana y así hasta ahora que solo se ven una vez al mes. Ray no puede quejarse a ver lo duro que trabaja Payu. No, una vez tuvieron una pelea sobre que no tenían tiempo el uno para el otro, pero Ray le dijo que estaba bien cuando vio a Payu con ojos cansados y ahora que trabaja lo entiende más. Es muy diferente a cuando estudiaba. Eso hace valorar más a Payu porque él siempre tiene tiempo para estar a su lado. Por eso aceptó ir a la reunión de compañeros de su universidad. Así podrá distraerse. Un domingo por la noche, después de salir con sus amigos, fue a la casa de Payu, donde también tenía llave para entrar. Cuando quisiera, esperaba pasar la noche con Payu, pero cuando entró llamando a su novio fue Saifa quien contestó que su hermano se quedará en la oficina, por eso no estará en casa. Rain solo pensó que otra vez no se verán. Por eso le dice a Saifa que mejor regresará a su casa. Saifa le dice que vaya a ver a su hermano para que le dé ánimos, porque lo ha visto muy cansado. En eso pensó sobre una caja de comida que su madre le trajo a Payu y se la da a Rain para que éste se la dé como excusa y así pueda ir a su trabajo. Estoy tan cansado de trabajar. Es el pensamiento de Payu, quien está acostado en el sofá de su oficina. En lugar de ir a casa, ni siquiera tiene fuerzas de levantar su teléfono y llamar a su novio. Solo escucha el sonido de la lluvia. Eso lo hizo pensar más en Rain, en su brillante sonrisa, en el cálido abrazo de su delgado cuerpo y en su aroma. Realmente lo extraña mucho. Con el ruido de la lluvia y el agotamiento lo hicieron dormir. No supo por cuánto tiempo hasta que escucha que le dicen que despierte mientras está acostado en el regazo de alguien y ve una persona que le dedica una brillante sonrisa. Fue entonces cuando con una mano toma la parte posterior del cuello y lo atrajo para encontrar unos cálidos labios. No está seguro de si era un sueño o no, pero lo anhelaba tanto. El dueño de los labios besados parecía sorprendido, pero luego le correspondió. Cuando Payo se apartó, pregunta si es real. Ray le contesta que entonces cree que es un fantasma.
Payo sonríe y se vuelve a acostar en su regazo, mientras levanta la mano para tocar los cabellos. También dice que huele a licor. Ray le menciona que fue a beber con Zig y Sky, solo un poco. Solo conversar y mirar su cara es suficiente para ambos. Ray nota que Payo no se ha afeitado, y Payo le pide que lo haga por él. Ray le dice que es flojo. Eso hace aprovechar a Payo para sacar el tema sobre cuándo vendrá a trabajar con él. Realmente su intención es que su novio tenga toda la libertad de venir o no, pero como probablemente está demasiado cansado y cada vez tienen menos tiempo para verlo, lo hace desear que estén juntos en el trabajo, y se sienta nervioso por preguntarle directamente, pero lo que Ryan responde lo deja perplejo. Ryan solo está esperando a que su novio lo invitara para venir con él. Payo sintió como un rayo golpeó en su corazón y Ryan le vuelve a decir que solo estaba esperando que lo invite. Payo no entiende por qué ya lo había invitado antes, pero Ryan esperaba que lo hiciera ya que estuviera en la empresa. Además, ha estado trabajando duro para hacerle de ayuda, ya que su novio es demasiado bueno y siente que no puede hacer algo para ayudarlo. Fue entonces cuando Payo abraza a Ryan y con voz firme le dice que no sabe cuánto lo ha ayudado, siempre le da ánimos. El día que está muy cansado, Ryan le llama preocupado. El día que enfermó, Ryan lo cuida. El día que está desanimado, Ryan lo anima. Ryan lo hizo seguir esforzándose cada día. Y no solo eso, Payo saca su teléfono móvil e ingresa en una aplicación con el único canal que sigue. Tormenta de amor. Ryan en cuanto lo ve pregunta cómo es que lo supo. Fue hace un año aproximadamente que Saifa le dijo que buscara algo para relajarse y así encontró este canal. Su nombre fue muy familiar, que lo hizo estar seguro de que era Ryan. Este ya había cubierto su rostro avergonzado porque el canal es de contenido animado como dibujos, donde se ve que el creador lo hizo solamente por diversión. No hubiera sido fácil encontrarlo por Payo si no fuera porque Ryan contaba la historia desde que se conocieron. Aunque sean pequeñas historias, Payo es un gran fan, ya que con solo ver un clip lo ayuda a superar su día. Payo vuelve a la pregunta principal sobre si vendrá a trabajar con él. Ryan le dice que solo le dé 3 meses para terminar los pendientes y renunciar a su trabajo. Payo le dice que puede hacerlo, que lleva esperándolo 8 años, que son 3 meses, y toma a Ryan en un abrazo. Entonces Payo vuelve a preguntar, Ryan, ¿estás listo para caminar conmigo? Ryan contesta que lo ha estado desde hace 8 años y que después de esto cuidará mejor de él, de lo que él lo hace.